Chiquillos, entonces la hoja de datos de seguridad es obligación llevarla en, en, en el vehículo donde se está transportando la sustancia, ¿ya? Porque cuando a ti te fiscalizan, tanto transporte como carabineros, ¿ya? O, por ejemplo, un inspector municipal te va a pedir estos elementos, ¿ya? O sea, no es por un tema de capricho, sino que incluso el mismo 298, que es el decreto para transporte de sustancias peligrosas, también te lo obliga a tener que tenerlo en sí, ¿ya? Para también no olvidarnos de aquello. Profe, ¿Sí? una consulta respecto a lo que estaba diciendo usted en la parte anterior de la clase. Usted decía la capacitación que le hacían los trabajadores respecto a lo que estamos conversando. A ver, la premisa sería no evitar que ellos ayuden, sino que lo hagan con conocimiento. Claro, es ¿Cómo que proceder? mira, hay un caso que ocurrió el año, no me acuerdo si fue el 2011 o 2012. Yo me acuerdo porque tenía que subir a faena ese día y no pudimos subir porque hubo un accidente que se vio involucrado un camión con ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido súper amoroso, que te cae una gotita cuando está puro y te encargo el de la mano. Es súper fuerte, ¿ya? ¿Qué pasó? Que esto fue en la entrada norte de Serena. Y por una condición climática, cuando fue el accidente, se rompió el estanque y empezó a generarse vapor de ácido nítrico. Y cuando hay una condición de humedad, de alta humedad en el ambiente, la literatura que dice que el trabajador no debe acercarse, ¿ya? Y respirar de manera directa, porque todos esos vapores los va a ingerir y le va a producir una quemadura a nivel de tráquea y ya respiratorio superior, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo la persona? Llegó, hizo eso. Incluso es más, mira, usted ve la válvula de Spitzer que está acá, bueno, acá hay otra foto igual. Cuando esto no funciona, hay que hacer una apertura manual, pero eso muchas veces no se recomienda que se haga de manera que tú estés arriba, porque tú la abres y automáticamente toda esa bocanada, tú la vas a respirar, porque tienes que pensar que es un gas que se está manteniendo con una presión bien alta. Y cuando un gas está con presión alta, ¿qué va a tender a hacer siempre? Salir lo más pronto posible. ¿Ya? Es como cuando uno, por ejemplo, toma un spray, un desodorante, un spray nuevo, versus uno que ya está con un par de semanas de uso. Cuando está nuevo, tú apenas lo aprietas y sale todo el gas con mucha presión. Pero a medida que tú lo vas utilizando, la presión va disminuyendo. ¿Ya? Es como el símil que uno pueda tener. Lo otro importante es quién fabrica la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Y eso nosotros no lo podemos hacer. Ojo, nosotros no tenemos las competencias como un ingeniero químico o como un civil químico, que ellos sí pueden, y bajo también ciertos parámetros, fabricar la hoja de datos de seguridad. O sea, yo no puedo llegar y fabricarla, por si acaso. Pero lo que sí uno puede hacer, por ejemplo, es revisar los datos de seguridad. Y hay una página española, que en este momento no me recuerdo bien específicamente el nombre, que uno coloca el número ONU y te muestra los datos de seguridad de los productos químicos. Y esta me gusta mucho, esta página, porque está actualizada constantemente y está también involucrado un instituto español que tiene mucha relación con seguridad química. Entonces, eso es importante, ¿ya? Que uno siempre verifique, valide también la información, porque ahí a veces hay aberraciones que uno ve con los autos de seguridad para el transporte. Bueno, cuando el conductor debe recibir instrucciones escritas proporcionadas por el expedidor de la carga, o sea, en el fondo, quien envía la carga, ¿ya? Que se deben seguir en caso de accidente, así como un número de teléfono de emergencia. Estas instrucciones aparecen en la hoja de datos de seguridad, que debe contener, entre otras, las siguientes indicaciones. Y estos son como los contenidos mínimos que debe tener la hoja de datos de seguridad. Y uno se pregunta, pero ¿para qué me los nombran? Si la hoja de datos de seguridad, cuando almaceno tiene una estructura, y cuando yo transporto tiene una estructura clara y definida, no tiene lógica. Y tiene hasta lógica, ¿ya? Porque hay un estudio que revela la no concordancia de la hoja de datos de seguridad. O sea, hay muchas hojas de datos de seguridad para el transporte que tienen 5 elementos,
o tienen 15 elementos, o para el almacenamiento tienen 25 elementos, ¿ya? Independiente que hay una norma chilena, que es la norma chilena 2245, que te define la estructura y los contenidos de datos de seguridad, no todas las empresas parece que la conocen o no toman en cuenta, y los datos de seguridad muchas veces entre ellas mismas son distintas. Bueno, tienen que ser distintas por el tipo de sustancia, pero en cuanto a estructura no tienen una uniformidad. Y eso también es un tema bien complejo para nosotros. Y también nos coloca esa dificultad. Ahora, cuando ocurre una emergencia, uno tiene que empezar a trabajar con el famoso APA, que es avisar, proteger y ayudar. Y uno dice, ah, ya, perfecto, el APA, avisar, proteger y ayudar. Pero yo no empiezo a preguntar, ¿qué aviso? ¿Cómo protejo y cómo ayudo? Ya, primero cuando uno avisa, lo más probable, y va a pasar así, que tienes que presentarte, dar tu nombre y dar tu root, ¿ya? Porque todavía hay gente que piensa de que estos números de emergencia, el 133, 132, 131, incluso 134, que es de investigar, por esas investigaciones, son para bromear, son para jugar, ya hacen piranza, etc. Entonces siempre van a pedir eso, ya que tú te identifiques. Ahora, cuando uno llama, en la parte de un accidente vehicular, uno tiene que llamar a carabineros también y llamar a los equipos de respuesta, ya sea bomberos y también sea ambulancia. Bueno, bomberos por lo general casi siempre participa porque son los que tienen las competencias y los equipos necesarios, por ejemplo, para hacer un rescate de una persona, de un vehículo. Ya. Cuando uno avisa, el primer criterio es decir, ¿dónde estoy? O sea, como yo le explicaba en el video, estoy camino a Huasco, ¿ya? Voy camino a Huasco, ¿en qué zona? En la Hacienda Compañía, por ejemplo, o en Maitencillo, y si es en Maitencillo, ¿a qué altura, por ejemplo? A la altura de antes del puente, o después del puente, o cerca del colegio, ¿ya? Porque muchas veces la gente dice, ocurrió un accidente camino a tal parte, pero eso no tiene más puntos de referencia. Por eso es importante siempre el lugar y a lo menos 2 puntos de referencia, para que puedan llegar de manera más sencilla, más fácil. Y eso, ojo, no solamente aplica para emergencia en la que se ve involucrado el transporte de productos peligrosos, sino que también cuando tenemos una emergencia en el mismo trabajo. ¿Ya? Eso es importante también tenerlo bien en cuenta. Ahora, eso en primera instancia, me presento, nombre root, dónde ocurrió el accidente, y ahora lo importante, el tipo de accidente. Y también ponernos a pensar que sé heridos. O sea, no es lo mismo decir, ¿sabe qué? Hubo un choque frontal, que hubo un volcamiento, o hubo una colisión. O tuvimos un choque múltiple, como lo que pasó en el sur, que lamentable lo que pasó, ¿ya? O un atropello. Claro, no puede decir, ah, perfecto, son emergencias en las que se ven involucrados vehículos. Sí, pero no solamente vehículos, sino que otro vehículo, alguna sección o parte de la vía, o una persona, ¿ya? O solamente el propio vehículo. Y eso es importante, el tipo de emergencia, porque el tipo de emergencia nos va a también dar una orientación directamente a ellos de qué es lo que sucedió. Bueno, si tenemos una emergencia química, automáticamente esto es lo que hay que informar, lo que está acá. Número 1, rombo de colores, y lo que estoy transportando y como el peligro primario, ¿ya? Nunca se olviden de que las sustancias pueden tener 2 riesgos, un riesgo primario y un riesgo secundario. Ejemplo, los ácidos, eso es pregunta de prueba. Los ácidos tienen un riesgo primario que pueden ser tóxicos, perdón, y el segundo puede ser corrosivo. O sea, las sustancias peligrosas pueden tener 2 características de peligrosidad. Incluso, si nos volvemos un poquito a la diapo anterior, de la semana pasada, estas son las características de peligrosidad. O sea, hay sustancias que pueden tener más de una característica de peligrosidad. ¿Ya? Y eso se lo voy a dejar más pregunta para que no se olviden de aquello. Entonces, yo siempre digo lo que se está transportando, ¿ya? Y el número 1. Y también el formato. Porque no es lo mismo ir a trabajar o estar en una emergencia que involucre un estanque como esto, un estanque cisterna, que, por ejemplo, un camión con bidones de gas, de manera individual. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo que sea un sólido, un líquido, distintos tipos de sustancias que te implican formas de respuesta, formas en las cuales tú tienes que dar una respuesta. O sea, los ácidos, hay distintos tipos de ácidos, pero en la práctica la respuesta para emergencias con ácido
es como estandarizada, ya van a tener algunas pequeñas variaciones en sí, para tener que tomarlo en cuenta. O sea, cuando yo llamo, me presento, nombre root, el lugar donde ocurrió el accidente con al menos 2 puntos de referencia, y ya empezamos a explicar lo que sucedió. ¿Ya? O sea, ocurrió un accidente, un choque, colisión, si involucraba un vehículo, otro vehículo, un camión, etc. Y también, ¿qué sucede si tenemos heridos? O sea, ¿sabe qué? En el accidente hay 2 personas heridas, sexo masculino, más o menos sobre 30 años, una altura promedio, un peso promedio, ¿ya? Y la lesión que aparentemente tú puedes ver, siempre pregunta si están conscientes o inconscientes, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué importa la edad y el sexo? ¿Ya? Porque no es lo mismo la respuesta para una emergencia que se tenga con un niño que, por ejemplo, se tenga con un hombre de 65 años o con una mujer de 50 o 80 o 90 años. ¿Ya? El cuerpo humano va a tener, ya va a tener características distintas también dependiendo de la edad. Y eso también involucra a la hora de poder ver una o trabajar una emergencia. ¿Ya? Y eso es como grandes rasgos cuando yo aviso. No sé si se dan cuenta, el avisar implica varias cosas. Ahora, si lo queremos, por ejemplo, llevar a otro plano, como un plano laboral, por ejemplo, si ocurre un incendio. ¿Ya? Bueno, más adelante vamos a ver que hay una diferencia entre amago e incendio, que el amago es el fuego inicial que tú puedes controlar con extintor, y el incendio es cuando ya ese amago tú no lo puedes controlar con tus medios propios y debes llamar o tener un equipo de respuesta. Y esa es la diferencia. En el fondo la diferencia viene por el control. Y en ese aspecto, nosotros también tenemos que dar las nociones de que cuando uno avisa. El proteger, lo principal de entender el proteger es que debemos evitar que se suman más víctimas. O sea, si tenemos un accidente puntual, ya tenemos que evitar que ese accidente genere otro accidente. ¿Ya? Y eso pasa muchas veces cuando uno está avisando que ocurre una emergencia. La comunicación para emergencias siempre debe ser de tipo interna entre las mismas personas y externa, que es como un medio aparte, no normalmente de nuestra organización o de la empresa. Y cuando sucede esto, muchas veces por el apuro de dar el aviso se generan más accidentes. Eso también hay que tenerlo más o menos como controlado. Por lo tanto, es muy importante cuando uno empieza a trabajar estos temas o elementos de emergencia, quizás en una empresa por momento tal, es definir quién o quiénes van a ser los encargados de dar los avisos respectivos a los cuerpos de respuesta. ¿Ya? Y eso también se aplica acá. ¿Ya? O sea, hay que tener eso. Ahora, hay que evitar que las víctimas de un accidente se sumen otras nuevas. Para ello se debe proteger el lugar. ¿Ya? Y una buena forma de protección es evitar que la gente vaya a ver. ¿Ya? Porque hay un elemento muy natural del hombre que es brindar ayuda. Pero también hay otro elemento muy importante del ser humano que es la curiosidad. ¿Ya? Y muchas veces las personas piensan que viendo una emergencia, solamente con ver van a ayudar. No es así. Hay elementos. O sea, lo principal que siempre en la emergencia esté la gente que tiene que estar, ¿no? ¿Ya? Y siempre en el fondo dar como tareas. ¿Ya? Más adelante, en las próximas asignaturas, por ejemplo, vamos a ver un poco de psicología de emergencia. Que uno más o menos da como explicaciones de cómo el actor humano, ¿ya? Y qué consideraciones tiene que tener uno a la hora, por ejemplo, de armar equipos de respuesta internos. Y al ayudar, que en este caso viene a ser socorrer. Todas las anteriores etapas son muy importantes para llegar a esta, que es vital, pero debe hacerse con mucho cuidado y con conocimiento, ya que una mala práctica puede ser perjudicial e incluso llevar a un lesionado a la muerte. En caso de no conocer la técnica necesaria, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencia. ¿Ya? Y eso es lo que yo le he explicado a usted en el video, de que también esto tiene como una implicancia legal. O sea, se los digo, chiquillos, porque me tocó verlo muchas veces, y también cuando era hacer la teoría de seguridad de tránsito, o prevención de riesgo en tránsito, uno preguntaba qué hacer, por ejemplo, en caso de que una persona sufrió un golpe, ya en el cuello, o sufrió un golpe severo en el accidente. Y escuchaba mucho una respuesta, y también lo más probable que ustedes la escuchen cuando estén trabajando o estén capacitando en control de emergencia. Jefe, en la tele salió esto, y la tele decía que tenemos que hacer esto y estos pasos. Ya. Y ahí mágicamente como que se acuerdan de todo lo que han visto en distintas series de televisión.
O yo en tal red social leí esto, y que explicaba que tú tienes que hacer esto. Ya. Ahí empiezan a funcionar varios fenómenos. El primer fenómeno que mucha gente piensa que porque lo muestra la tele es verdad. Y segundo fenómeno que pasa, que muchas personas porque ven algo de una red social, piensan que es completamente cierto. Y eso se llama el fenómeno de la posverdad. Yo siempre he dicho, no hay que seguir las pautas que nos da una serie de televisión, una película, porque eso es ficción. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser bien concretos en el tipo de ayuda que vamos a prestar. Y primero sentirnos que conozcamos la técnica. Y una forma correcta de conocer la técnica es siendo capacitado, ¿ya? O teniendo, por ejemplo, cursos de primer auxilio. Cuando estamos viendo el tema de los protocolos, ya específicamente el TANESI, que es lo que estamos viendo en la clase, la clase unos días antes, hacía referencia a que uno tiene que hacer un programa de capacitación, ¿ya? Ojo, el programa de capacitación no es solamente que tú tienes que tenerlo por un tema del protocolo Prexor o Planesi o el protocolo que sea, sino que una de las obligaciones del empleador es implementar todas las medidas de control. Y una medida de control es capacitar, ¿ya? La norma chilena 436, independiente de que no sea obligatoria, da un parámetro bien específico de cantidad de horas mínimas al año de capacitación por persona, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta. O sea, ese aspecto es. Ahora, ¿quién puede hacer capacitación de primer auxilio? Las mutualidades. Recuerden que las mutualidades por ley tienen que asesorar a las empresas. Y uno puede solicitarles a ellos que nos haga una capacitación de primer auxilio. Y lo hacen sin ningún problema. Y de hecho, las mutualidades siempre funcionan con dos tipos de capacitaciones. Los cursos abiertos, que ellos programan un curso, dan una cantidad de cupos limitados, y puede ir cualquier persona de las empresas que están adheridas a esa mutualidad. Y le hace la capacitación. O también pueden hacer cursos cerrados, que si tú tienes, dependiendo de la mutualidad, si tú tienes, por ejemplo, un espacio físico y un mínimo de gente, van y te envían una persona que te va a hacer la relatoría. En el fondo puede ser un técnico de enfermería o una persona que tenga, o un enfermero, por ejemplo. ¿Ya? O también en caso de bomberos también que están capacitados para hacer cursos de primer auxilio. Y ellos te van a dar una capacitación. Ahora los cursos van a ir variando. O sea, vamos a tener cursos de 4 horas, de 8 horas y 6 horas que van aumentando también la complejidad. ¿Ya? Pero es importante eso. Y como le explicaba en el video, hay un caso muy real, que, por ejemplo, que es la maniobra de Halmich, que es cuando una persona se atraganta, de que con un adulto uno coloca las manos en esta posición, en la boca del estómago, se sitúa detrás de ellos, detrás de la persona, y las hacia adentro. Y uno ya puede expulsar un elemento que está en la vía respiratoria superior, está en el fondo obstruyendo la respiración. Pero con un bebé o con un pequeñito no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Por si acaso, o sea, la maniobra tiene una aplicación distinta, que en el fondo es tomar al bebé, colocarlo con la boca hacia abajo, en un ángulo, y pegarle con la sección de la mano. ¿Ya? O sea, eso es lo que dice la literatura, no es algo que yo estoy intentando. Por si acaso, tomado bien en cuenta. Ahora, si yo aplico una técnica mal y la persona fallece por esa mala aplicación de la técnica que yo estoy brindando, ahí el que va a tener responsabilidad en ese fallecimiento en sí es uno. Por eso es importante no tener claro de que uno no puede aplicar maniobras para aplicarla. O sea, por ejemplo, como a ver, las maniobras de inmovilización, por ejemplo, a veces son complejas. Y es más, cuando una persona, por ejemplo, tiene una caída de altura de solo 1,8 metros y que está suspendida, uno tiene que sacarla, en el fondo tiene que sacarlo, cortar la línea de vida, sujetarla de manera más persona. Bueno, este rescate va a ser variable, pero colocar a la persona en posición fetal, ¿ya? Y nunca estirarla de golpe, porque si yo la estiro de golpe puedo generar un coágulo y eso va a generar un daño en la persona. ¿Ya? Incluso es más, cuando uno llama a equipos de emergencia, lo más probable que te digan, por favor, deje a la persona en esa posición, ¿ya? Y nosotros nos vamos a encargar de ir a buscarla. Porque ¿qué pasa si tú la llegas, la tomas, la pescas y la tomas como se te ocurre y la persona se accidenta o la lesión se agrava más o fallece en el traslado? Ahí netamente hay una mala práctica y un desconocimiento brutal de las personas. Entonces, esos chiquillos, créanme que va a generar un daño y un problema mayor. Por eso
la línea entre ayudar y no ayudar tiene que ser esta, ¿ya? Ahora, si por ejemplo uno presencia un paro cardiorrespiratorio y uno está claro que tiene que hacer RCP, uno está claro que cuando lo haga va a haber fractura de costilla, fractura de esternón, perforaciones en el pulmón, etcétera, porque uno está haciendo una fuerza para que el corazón pueda volver a latir. Y eso es así, chiquillos, o sea, no lo voy a discutir, y ojalá nunca, miren, es algo muy contradictorio, pero ojalá nunca, cuando asistan a capacitación de primer auxilio, por ejemplo, su manejo de extintores, ojalá nunca lo tengan que utilizar, ojalá nunca, ¿ya? Porque la primera vez que uno utiliza un extintor o hace un control de emergencia, uno no reacciona bien, o cuando toca tener que hacer RCP, tampoco es muy grato, o sea, en el sentido de que quizás es un colega y uno ya empiezan a generarse procesos psicológicos en paralelo. Es importante a veces tratar de hacer las cosas lo mejor posible para tener que evitar esto. Ahora, y también les puede pasar que muchas veces lo que usted aprende en una capacitación quizás no lo usan en el trabajo, tienen que usarlo en la casa. Y también ahí van a haber temas con relación a aquello. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Trasladar un herido en su vehículo, ya no dar medicamentos, comer ni nada para beber, tampoco aplicar pomadas. Una vez me tocó un caso con una empresa agrícola que un trabajador fue mordido por un perro y resulta de que yo voy a ver qué sucede y resulta de que le habían echado aceite emulsionado y un montón de cosas para evitar que la herida se infectara. Y en ese aspecto lo que uno debe hacer es evitar que la herida se ensucie, que esté lo más limpia posible. Entonces pasa ahí el tema de desconocimiento, ¿ya? No hacer torniqueta a menos que sea producir una amputación y la sangre está saliendo abundantemente. Si se trata de un motociclista accidentado, nunca quitar el casco. No deambular en el lugar de accidente, no fumar en sus proximidades ni intentar regular el tránsito, y no hacer comentario inoportuno creyendo que un herido está inconsciente. Ya, o sea, eso me ha tocado verlo. Me tocó ver un accidente que la persona estaba al lado del vehículo y estaban haciendo comentarios bastante fue para la persona, pensando que la persona estaba bien, la persona estaba consciente. Y eso es triste, ¿ya? Y lo otro muchas veces es ver también cómo uno puede tratar de ayudar en una emergencia, de tipo de un accidente vehicular. Y es cuando tenemos niños, o tenemos, por ejemplo, una emergencia en la casa, como por ejemplo los chiquititos están en un jardín infantil, ¿ya? O hay un tema de un temblor, un terremoto. Y cómo lo hacemos con los niños. En el fondo, cómo podemos trabajar el control de emergencias con un evento como este, ¿ya? Y también tenemos ahí bastante desafío. O sea, yo siempre he dicho, no es que sea algo imposible, pero uno tiene que tener como ciertas nociones. Con los niños es algo bien sencillo, tratar de colocarse a la altura de la cabeza de ellos, ¿ya? Y explicarle que esto es temporal, ya va a pasar, pero con un idioma sencillo y que el pequeño te pueda entender, o quizá no se lo pueda explicar como con su mismo lenguaje, ¿ya? Pero que en el fondo yo entiendo, ¿ya? Y porque uno siempre trata de explicar que debe ser a la misma altura de las cabezas, porque yo en mi caso mido un 82 y un niño pequeño puede medir menos de un metro incluso. Entonces, al verte hacia arriba, va a haber una barrera muy grande de altura. Por eso es importante colocar la altura de la cabeza, ¿ya? Y dar contención en ese momento que es lo que está pasando, ¿ya? Ahora, lo importante es no mover a los heridos. Pero acá tenemos que ser también bien conscientes que si el accidente puede ocurrir, por ejemplo, un incendio o una explosión, la persona hay que sacarla, ¿ya? En ese aspecto, y tratar de colocarla en posición fetal o semi-recostada, ¿ya? Para que el cuerpo no sufra un daño mayor, pero tampoco exponerla a una situación como esta. Bueno, en las emergencias muchas veces quizás no hace solamente algún desperfecto en la estructura del estanque, por ejemplo, o una rotura o elementos así, ¿ya? Sino que también puede ser un desperfecto mecánico en el vehículo. Y eso tiene que hacerse siempre. Lo importante es inmovilizar el vehículo y en la medida de lo posible, dependiendo también de la falla mecánica, evitar o sacarlo desde la vía de circulación. Ya, eso hay que tomarlo como modo de ejemplo, para poder tomarlo en cuenta. Bueno, señalizar correctamente la zona de tránsito, ¿ya?
Cuando uno habla de inmovilizar el vehículo, no es solamente parar el motor, dejar una marcha pasada y colocar también el freno a mano, sino que también va en colocar cuñas, ¿ya? Al vehículo para evitar que se pueda desplazar de mayor forma, ¿ya? Y también el tema de la señalética. Recuerden que los triángulos deben colocarse a 50 metros del vehículo para que estos sean visibles a 100 metros, ¿ya? Y de igual forma, si tenemos que hacer esta maniobra en carretera, uno debe utilizar el chaleco reflectante, ¿ya? O sea, para que por lo menos te puedan visualizar. ¿Por qué siempre a 50 metros del vehículo para que sea visible a 100? Porque te da por lo menos una noción de que algo está pasando y no tan cerca del vehículo, ¿ya? Porque lamentablemente acá en Chile muchas veces los conductores tienen como no sé si es como la poca cultura o la poca lógica de colocar el vehículo a los 2 metros el triángulo para que sea visible. Entonces también tenemos un tema. Bueno, ahí están los servicios de emergencia indicando, datos personales del vehículo, localización más precisa, yo siempre digo dónde, en qué vía y un par de puntos de referencia y qué carga se está transportando. Eso también es bien importante, ¿ya? Para así avisarles previamente a lo que están expuestos o lo que pueden llegar a exponerse cuando vayan a ver la emergencia. Bueno, uno siempre tiene que evaluar la situación en general, ¿ya? Porque las emergencias siempre van a ser distintas una de otra. O sea, a mí muchas veces me preocupa más, a veces las emergencias mecánicas. O sea, a ver, nosotros sabemos que el artículo 21 corresponde a la obligación de informar, del decreto 140. Pero el artículo 22 del mismo decreto 140 obliga a que el empleador debe mantener en perfecto estado de funcionamiento los distintos equipos. O sea que en el fondo un vehículo de carga o de transporte de pasajeros, ¿ya? O incluso un vehículo de faena o lo que sea, debe tener, por ejemplo, un plan de mantenimiento. Y también debe estar los registros de que las mantenciones se están realizando. Y una serie de elementos, ¿ya? Por lo tanto, yo a veces me preocupo de eso, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, un vehículo no tiene la mantención correcta de los frenos o un desperfecto mecánico que no ha sido revisado y tenemos una pendiente descendente y quizás, por ejemplo, no hay una pista de seguridad y en el fondo una pista de seguridad hay material suelto, piedras y cosas así, que el camión se queda ahí y si no material suelto ayuda a absorber energía que tiene el vehículo, que fue lo que pasó en un periodo en Copiapó, que había una pista de emergencia y un camión, me recuerdo, que terminó en la mitad de la Plaza de Armas y uno terminó en Copayapo, botando puente, o sea, botando poste, entre otros elementos. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? O sea, yo siempre he dicho, cuando uno capacita en control de riesgo, no es solamente un tema de utilizar un procedimiento, un checklist, revisar un elemento así, sino es como las técnicas de conducción, o sea, nunca conducir a exceso de velocidad, no llevar el vehículo a los límites máximos de su capacidad física, de su capacidad mecánica. Eso es así. Eso uno tiene que explicar siempre. Bueno, señalizar el vehículo y la zona adecuada, alejar al público de la zona, ponerse espaldas del viento y informar a los transeúntes que haga lo mismo, no fumar y evitar la quema y chispa, ¿ya? Interrumpir el contacto del vehículo accidentado, asegurar que estén inmovilizados, aplicar sistema de freno, apagar el motor y conectar la batería. Como yo le insisto, esto va en función directamente del tipo de emergencia, chiquillo. O sea, eso yo lo veo así. Cada emergencia es distinta, por lo tanto uno tiene que tener como ciertas nociones a la hora de poder aplicar un control. Bueno, con respecto a la carga, solo actualmente nos ponga la vida y según indicaciones del fabricante y mientras solicita ayuda y esta llega, tratar de evitar que se generen accidentes mientras está la emergencia, ya utilizar equipo adicional de emergencia y también utilizar material absorbente, neutralizante, de ningún tipo de sustancia que se vea involucrada en el accidente. Chiquillos, no sé si les quedó alguna duda de lo que estamos viendo. No, profe, se entiende, No, al menos profe, se entiende de la forma de que hay que actuar, como dice usted, con la precaución, tratar obviamente de tener el conocimiento para no provocar un mal mayor.
Sí. al final en un accidente, algo así, y eso obviamente se da con la información solamente. Sí, netamente sus chiquillos. Sí. Yo siempre les recomiendo que uno puede hacer, por ejemplo, hojas chiquititas, tamaño carta, tamaño oficio, o media hoja, y colocando como ciertas recomendaciones en distintos lugares. Yo lo que siempre hacía, por ejemplo, es colocar el espejo en los baños, o en la puerta del camerín, por ejemplo, o en un mueble, lugares visuales. Y cosas bien sencillas, no un testamento, sino algo puntual y preciso, ¿ya? Para que en el fondo dar como nociones que sean utilizables para poder ver las cosas. Chiquillos, si les queda alguna duda de esto, ya el día lunes yo tengo disponible de 11 a 1 por el momento, así que si quieren hacer alguna consulta, envíen un correo y yo los puedo atender en ese horario. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Chiquillos, de nada, que estén bien, cuídense mucho. Chao. Igual, chao, chao. Bien. Chao, Comente. profe. Chao. Chiquillos, recuerden de que estos días va a estar liberado el cuarto cuestionario y la prueba final. ¿Ya? No se olviden de eso. Ya, profe. Chao, chiquillos. Chao. Chao.